Con más de 75 mares en el planeta, uno de ellos está emergiendo como una amenaza mundial. Una amenaza que no solo podría devastar toda la región asiática, sino también desatar un conflicto global que potencialmente podría llevar a una tercera guerra mundial. Y esto podría suceder pronto debido a esta región del Océano Pacífico Occidental, el Mar del Sur de China. Cuando observas este mapa, notarás que el Mar del Sur de China está rodeado por países como China, Vietnam, Malasia, Filipinas y Taiwán. Aunque cae fuera de los límites territoriales de estos países, este mar es responsable del 21% del comercio marítimo global. Por ejemplo, alrededor de 1000 barcos de Singapur pasan por este mar para conectarse con los mercados europeos. Países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia también dependen de esta ruta, realizando miles de millones de dólares en comercio anualmente. Pero ahora parece que todo esto podría llegar a su fin. Esta línea roja cerca de las islas Paracel muestra que China está en una misión para apoderarse de todo el Mar del Sur de China. Porque si sigues esta línea roja reclamada por China, conecta primero cerca de Malasia y luego se extiende hasta Taiwán. Y China está haciendo esto posible al construir agresivamente arrecifes, islas artificiales, pistas de aterrizaje, helipuertos, torres de comunicación y todo lo necesario para controlar el Mar del Sur de China. Sin embargo, la situación se ha intensificado a medida que otros países vecinos han comenzado a marcar sus reclamaciones en la misma región. Está la línea de reclamación de Filipinas, la línea de reclamación de Malasia y la línea de reclamación china, que incluso se cruza con la línea de reclamación filipina. Como resultado, este solapamiento ha llevado a ejercicios militares agresivos, intensificando las tensiones en la región. Pero, ¿qué tiene de único este mar que ha hecho que estos países estén tan desesperados por reclamar su territorio? Claro, representa el 21% del comercio marítimo global, pero la realidad es mucho más compleja. Desde que China descubrió uno de los mayores yacimientos de gas hasta que P. Morgan y BlackRock intervinieron para asegurar su parte, hay algo significativo escondido bajo la superficie. Vamos a descubrir por qué el Mar del Sur de China se ha convertido en un problema global. Para entender el panorama completo, retrocedamos a 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón tomó el control de un grupo de islas en el Mar del Sur de China, específicamente las islas Spratly y Paracel. Después de que Japón estableciera puestos militares allí, comenzó a reclamar la región ya que no estaba reclamada por ninguna nación. Pero, ¿por qué estas islas específicas? Lo que el mundo no descubrió fue lo que Japón ya sabía. Debajo de estas islas hay más de 11.000 millones de barriles de crudo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural, recursos suficientes para rivalizar con algunos de los mayores proveedores del mundo. Sin embargo, antes de que Japón pudiera explorar y explotar completamente estos recursos, ocurrió algo importante. En 1945, la Armada de los Estados Unidos atacó los puestos militares de Japón, obligándolos a retirarse de las islas Paracel y Spratly. Aunque esto marcó uno de los momentos clave hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la verdadera amenaza estaba lejos de terminar. En 1943, durante la Declaración del Cairo, Estados Unidos acordó entregar Taiwán y sus islas vecinas a China. Y cuando la Armada de los Estados Unidos logró expulsar a Japón de la región, China inmediatamente declaró ambos grupos de islas como suyos y desplegó tropas para protegerlos. Sin embargo, los países vecinos no estaban satisfechos con esta decisión. En 1951, durante la Conferencia de Paz de San Francisco, la URSS sugirió que las islas Paracel y Spratly debían ser adjudicadas a China. Desafortunadamente para China, la decisión fue rechazada por 46 votos a 3. La razón era simple. El Mar del Sur de China se encuentra fuera de las aguas territoriales de los países vecinos y ha sido utilizado para el comercio
comercio internacional durante siglos. Sin embargo, algunos eventos jugaron a favor de China. Por ejemplo, en 1952, Japón renunció a todas las reclamaciones de soberanía sobre las islas Spratly y Paracel. Unos años más tarde, en 1956, el gobierno comunista de Vietnam del Norte acordó que estos grupos de islas debían ser entregados a China. Pero 15 años después, en 1969, algo sucedió que sorprendió al mundo. Un equipo de investigación patrocinado por la ONU visitó estas islas en disputa y declaró que habían encontrado grandes cantidades de petróleo bajo el lecho marino. Ten en cuenta que desde que Japón abandonó la región en 1945, salvo China, ningún país tomó una acción agresiva para reclamar el Mar del Sur de China. Todos esperaban un consenso para mantener la paz en la región. De hecho, hubo momentos en que Estados Unidos incluso aconsejó a Filipinas evitar conflictos con China para preservar la paz. Sin embargo, una vez que el mundo se enteró del descubrimiento de valiosos recursos naturales en la región, todo cambió. Todos los países cercanos al Mar del Sur de China adoptaron una postura agresiva. Por ejemplo, al año siguiente, en 1970, China ocupó por la fuerza todas las islas Paracel. Luego, en 1971, un grupo de soldados de Taiwán disparó a un barco pesquero filipino en las Spratly. En respuesta, el presidente filipino reclamó su derecho sobre las islas cercanas a Filipinas en la región de las Spratly. Unos años más tarde, en 1974, Vietnam, que previamente apoyaba la reclamación de China sobre el Mar del Sur de China, siguió el ejemplo de Filipinas al estacionar soldados en la región de las Spratly. Además, los soldados vietnamitas tomaron medidas agresivas al expulsar a los pescadores chinos del suroeste de las islas Paracel. La situación se intensificó aún más cuando Vietnam trató de persuadir a China para que reconociera su soberanía sobre las islas Spratly. Aunque estaban dispuestos a entregar las islas Paracel a China a cambio, China no estuvo de acuerdo y el gobierno vietnamita decidió tomar ambas islas por la fuerza. En resumen, el verdadero problema se originó con el descubrimiento de los recursos naturales y la subsiguiente batalla por reclamar los increíbles recursos ocultos bajo estas islas. Pero, ¿realmente vale la pena que el Mar del Sur de China se convierta en un importante problema territorial? ¿Vale la pena derramar la sangre de soldados luchando por recursos para alimentar a sus países? Si observamos la situación actual, podría sorprenderte al saber que 6 países dependen ahora de estas islas. Específicamente, el Mar del Sur de China representa el 14% de la capacidad pesquera mundial, lo que lo convierte en una de las mayores fuentes de ingresos para los habitantes de Vietnam. Por ejemplo, en 2019, Vietnam exportó alrededor de 1.500 millones de kilogramos de mariscos a 121 países. Y para 2022, Vietnam se había convertido en uno de los 5 mayores exportadores de mariscos del mundo desde el año 2000. Ahora bien, no es que Vietnam no haya intentado explorar sus propias aguas territoriales, pero con sus costas agotándose, sus pescadores se ven obligados a buscar recursos en el Mar del Sur de China. En términos de petróleo, Vietnam produce 2.000 toneladas de crudo cada año del Mar del Sur de China. Como resultado, en 2009, el petróleo representaba alrededor del 14% de los ingresos del gobierno. Pasando a Singapur, aunque este país insular no reclama ningún territorio en el Mar del Sur de China, la libertad de navegación a través de esta ruta es una fuente importante de sus ingresos. Cada día, alrededor de 1.000 barcos de Singapur utilizan el Mar del Sur de China para conectarse con mercados en Europa, Asia y América. Además, Singapur es el 17º socio comercial más grande de bienes de los Estados Unidos. Por lo tanto, si China toma el control de todo el Mar del Sur de China y restringe la navegación, podría afectar gravemente el poder económico de Singapur en el escenario global. Pero no tanto como afectaría a Filipinas, donde el 15% de su consumo anual de petróleo depende del Mar del Sur de China. Por otro lado, la población de 280 millones de Indonesia depende en gran medida de la seguridad alimentaria proporcionada por el pescado, gran parte del cual también proviene del Mar del Sur de China. El siguiente es Japón, donde el 42% del comercio marítimo depende
de la ruta del mar meridional de China. Lo más importante es que, en 2020, Japón fue el mayor comprador de gas natural licuado del mundo, importando alrededor de 74,5 millones de toneladas de gas natural a través del mar de China meridional. Por no hablar de la cuarta economía más grande de Asia, Corea del Sur, que importa el 92% de sus recursos energéticos a través del mar de China meridional. Desde una perspectiva holística, esta región representa realmente un problema mundial. Y no solo estos 6 países dependen del mar del sur de China, sino que países como Estados Unidos y la Unión Europea también dependen de las importaciones de esta región. Por ejemplo, los principales socios exportadores de Filipinas, Japón y Vietnam son Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, todo cambia cuando China hace esto. Fortaleceremos la construcción del partido en todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas Populares para garantizar que siempre obedezcan las órdenes del partido. La armada del EPL es la más grande en términos de número de buques y embarcaciones de superficie. Si quisieras luchar, lo haremos y estamos dispuestos a luchar hasta un final sangriento. Mucha gente ha expresado temor de que estemos más cerca de la guerra que nunca en décadas. ¿Qué piensas sobre esto? En 2011, el Partido Comunista Chino publicó un artículo en su periódico nacional con el titular «No des por sentado un enfoque pacífico». En este artículo, China advirtió a Filipinas y a otros países vecinos que si no aceptaban sus políticas, serían recibidos con balas y cañones. El párrafo más importante de ese artículo decía: si estos países no quieren cambiar su actitud con China, tendrán que prepararse para el sonido de los cañones. Debemos estar listos para eso, ya que puede ser la única manera de resolver las disputas en el mar. Pero esta no es la primera vez que China ha actuado en contra del derecho internacional. En 1947, cuando China publicó el mapa de la línea de 9 trazos que cubría todo el mar de China meridional, se comprometió a controlar toda la región. En las décadas siguientes, China confirmó esta decisión mediante acciones inaceptables. Por ejemplo, durante la guerra de 1974 con Vietnam, China mató a más de 100 soldados vietnamitas y tomó el control de toda la región de las islas Paracel. Luego, en 1992, cuando Vietnam acusó a China de haber desembarcado soldados en un arrecife controlado por Vietnam en las islas Spratly, y en lugar de resolver el problema, China se apoderó de unos 20 barcos de carga vietnamitas. En 2009, la situación dio un giro dramático cuando Estados Unidos y China chocaron por la libertad de navegación. El incidente ocurrió cuando un barco de vigilancia oceánica estadounidense realizaba una inspección rutinaria en aguas internacionales. Pero cuando llegó al mar de China meridional, alrededor de 5 barcos chinos hostigaron a los soldados estadounidenses, acercándose peligrosamente a su barco. Sorprendentemente, cuando la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, sugirió que China resolviera su disputa territorial, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Yang Jiechi, advirtió a Estados Unidos que se mantuviera al margen y no convirtiera esto en un asunto internacional. Ahora bien, Estados Unidos no está haciendo del mar del sur de China un problema global intencionadamente. Por supuesto, siempre hay algunos intereses personales involucrados, por lo que empresas estadounidenses como JP Morgan y BlackRock ya han colaborado con China para la exploración de petróleo en esta región. Pero lo que más importa es el enfoque que está adoptando China. Si Estados Unidos no colabora y realiza ejercicios militares conjuntos con los países vecinos, existe una alta posibilidad de que China publique un nuevo mapa mañana, declarando toda la región del Pacífico como propia. Sin mencionar que China ya controla 20 puestos de avanzada en las islas Paracel y 7 en la región de las Spratly. Además, con su poder para crear islas artificiales, China ha agregado 3.200 acres de nueva tierra en la región de las Spratly. Esto significa que en lugar de luchar con los países vecinos, China está creando su propio territorio, siguiendo la línea de 9 trazos. Y estos no son simples puestos de avanzada. Algunos de ellos cuentan con cañones monocañón de calibre 100 milímetros, torres de comunicaciones y torres de observación, mientras que otros cuentan con pistas de aterrizaje para acciones militares en perfecto funcionamiento. ¿Qué pasará con los pescadores de los países vecinos o la libertad de navegación, de la que depende alrededor del 21% del comercio marítimo mundial?
Si China bloquea completamente a los pescadores de los países vecinos, podría poner inmediatamente a estos países en una situación de inseguridad alimentaria. Cuando eso suceda, la gente hambrienta no apuntará a China, sino a sus propios gobiernos centrales, lo que podría resultar en el derrocamiento del gobierno actual y el surgimiento de gobiernos militares, un escenario que ya se está presenciando en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el Mar del Sur de China? ¿Crees que China logrará el control absoluto sobre la región? Y lo que es más importante, ¿crees que esta disputa podría llevar a una tercera guerra mundial?